La historia que relata Barbara Machine en su libro titulado Legado empezó hace más de 50 años. Es la historia de 5 jóvenes checos que fueron perseguidos en Alemania Oriental por un ejército que contaba con 24.000 efectivos, incluyendo las tropas soviéticas de ocupación. Mientras que los fugitivos estaban armados únicamente con revólveres obsoletos, sus perseguidores no vacilaron en utilizar carros de combate. Barbara Machine es hija de uno de los protagonistas de su libro. A principios de octubre de 1953, Josef Machine, su hermano Ctirat y sus 3 amigos decidieron abrirse el paso desde Checoslovaquia a Berlín Occidental para incorporarse al ejército estadounidense y luchar contra los opresores comunistas que tiranizaban su tierra natal. Los hermanos Machine cumplieron el legado de su padre, el general Josef Machine, héroe de la resistencia antinazi checoslovaca, ejecutado en el año 1942. Para mí esa historia fue de tipo novelesco, afirma Barbara Machine. Jamás he escuchado algo que fuera tan apasionante como esta historia que fue real. Cuando era pequeña, mi padre no me contó qué había pasado antes y después de su dramática huida y qué ocurrió con los que se habían quedado atrás. Lo único que se me dijo fue que mi abuela había perecido en la cárcel comunista y que los comunistas la habían asesinado. Tras acabar en Estados Unidos la escuela secundaria, Barbara Machine intentó buscar más información sobre la resistencia checoslovaca durante la Segunda Guerra Mundial, así como durante la Guerra Fría. En la literatura inglesa y alemana se escribe de ello muy poco. Encontré quizá 2 libros en los que se menciona a mi abuelo en unas 2 o 3 líneas, pero no encontré absolutamente nada sobre la resistencia checoslovaca durante la Guerra Fría. Barbara Machine dejó descansar el tema 12 años, dedicándose a los estudios universitarios y a su carrera profesional, hasta el año 2001. Ese año cambió algo sustancial en mi padre, ya que estaba dispuesto a empezar a contar algo más, explica la hija de Josef Machine. Primero, en mayo de 2001, seguimos sus huellas desde la frontera checa a través de Alemania hasta Berlín Occidental. Recorrimos el trayecto en 3 días y medio. En el año 1953, el mismo camino les costó 31 días. Encontramos a muchas personas que recordaban el estado de sitio que se había declarado entonces en Alemania del Este y la casa de los fugitivos que se había desencadenado. Nos reunimos con 2 familias que habían ayudado a mi padre, mi tío y sus amigos durante la huida y sin las que probablemente no lo hubieran logrado. A su destino llegaron únicamente Josef Ctirat Machine y Milan Paumer. Sus compañeros Zbyněk Janata y Václav Švéda fueron capturados por las Fuerzas Armadas alemanas, entregados a las autoridades checoslovacas y ejecutados, junto con el tío de los hermanos, Tibor Novák. Después de esa excursión, Barbara Machine realizó una profunda investigación en los archivos de Estados Unidos, Alemania y la República Checa, para captar esos sucesos desde la perspectiva de todos sus actores. Me sorprendió el hecho de que el ejército de Alemania Oriental hubiera considerado ese acontecimiento como una seria amenaza para el régimen, al igual que las autoridades checoslovacas. Los archivos checos revelan que el Comité Central del Partido Comunista estuvo involucrado en la determinación de las sentencias para los miembros del grupo que fueron detenidos. El libro Legado documenta, entre otros hechos, las actividades anticomunistas de los Machine en el territorio checoslovaco. Hasta ahora no se ha publicado que los hermanos transmitieron a los servicios de inteligencia estadounidenses la información sobre una revuelta preparada en el ejército checoslovaco. Lo que más me ha chocado es el hecho
de que la historia de los Mašín, que yo consideraba como objeto de investigación histórica, sigue siendo viva en la República Checa y Eslovaca y es objeto de un debate político. Podría decirse que su postura hacia la causa Mašín es el reflejo de su postura hacia la legitimidad del régimen comunista.